desterrado, que estás en todo en esta provincia, no te privas de nada. Gracias por responder a nuestra llamada. ¿Cómo participa el presidente de las Cuatro Torres de esta feria de primavera? Espero que bailando sevillano. No, pero venir y invitan siempre porque es una buena animación, que busca más asociaciones y todo eso de nuestra asociación pues tiene mucha herramienta. También tenemos por ahí algún socio y socia entre el público, Antonio Lamelas y Boni Álvarez. ¿Quiénes son? Descúbranse, denle la cara ante los micrófonos de Onda Vasca. Bueno, supongo que en vuestro caso no os moveréis durante estos días de esta carta. Vamos, que estáis instalados aquí. A pasarlo bien. Pero yo también quiero saber, Antonio, y a lo largo del año, ¿qué hacéis en este tan activo Centro Cultural Andaluz? Las cosas, hay actividades creativas, panjos, además, bailes, bueno, bastantes cosas, ¿no? Cajón, guitarra y unas cosas que nos experiencian. Y todo esto bajo un muy buen ambiente. Por supuesto que sí. Muy bien. Queda claro que el Centro Cultural Andaluz no solamente ofrece cachondeo, habéis apuntado esas actividades que también hay que destacar y que se desarrollan a lo largo de todo el año. Antonio, ¿qué relación, si la hay algún tipo de colaboración entre las Cuatro Torres y los centros regionales de Álava? Bueno, pues sí, tenemos aquí mucha gente que son de Andalucía, como activos como todos, que se ofrecen a las Cuatro Torres. Sois sensibles de eso, hay que seguir los pasos. Sí, don Chemi. ¿Sabéis cuál es la 12ª letra del alfabeto andaluces? Oh, qué malo este chiste. No se lo aplaudáis, por favor. No merece la pena. No lo hagáis, no. Bueno, volvemos otra vez a recuperar, que yo no sé por qué razón alguien le ha permitido hacerse con un micrófono a la madre de Ansolito. ¿Y ahora qué quiere usted? Anda, pero qué interesante y atractivo hombre, don Antonio González. Presidente de Álava, has dicho que era, ¿no? Sí, eso dicen. Presidente de Álava, no, de la asociación Las Cuatro Torres. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. ¿Para cuándo vais a organizar viajes desde las Cuatro Torres esas a las Bahamas o Panamá? ¿Sabes? Es que yo tengo un dinerillo y hacemos de testaferro al tontolaba de mi marido y arreglado. No creo que los socios nuestros tengan nada que ver con Panamá, ¿eh? Pero podría ser uno de los destinos, ¿o no? Sí, pero creo que no. Pues yo ya me iba con usted a pasar 15 días a una isla de esas nudistas cerca del Pacífico. Hace años que no me quito la faja, pero dicen que hay cremas osona para sujetar lo que se cae y sobra. Bueno, por favor, no nos escandaliza que al público. Antonio, luego te espero a la salida y nos hacemos juntos patatas a la riojana con alegrías para que nos piquen. No te escandalices, Antonio, no te escandalices. Antonio González, presidente de la asociación Las Cuatro Torres. Miles que por subirte a la furgoneta más radiofónica de Euskadi. Pero seguimos entre el público buscando otras edades, jóvenes, mujeres, las mujeres a poder, como no, están dispuestas a hacer preguntas pues a Boni y a Antonio, es decir, una generación relacionándose con otra generación. Ese es uno de los fines principales que busca y pretende este programa. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo se llama esa morena joven que estoy observando desde el set de Onda Vasca? Nerea, ¿ya tienes esa pregunta preparada? Bueno, pues venga, plantéasela a Antonio y a Boni. A ver, Rosa, micrófono aquí a... No habéis discutido mucho. Más preguntas de estas jóvenes socias de la Asociación Xénica. ¿Cómo te llamas? Sandra, ¿qué edad tienes, Sandra? Bailas, flamenco sí o sí. Vale, yo si quieres luego te enseño unos restos.